Buenas para todos. Hoy estoy muy agradecida por este tiempo que el Señor me permite para compartir con ustedes unos detalles muy bonitos sobre el Señor Jesucristo. Vamos a aprender hoy un aspecto muy fundamental de la obra del Señor Jesús y tiene que ver con el seguimiento hacia Él. Y el Señor expresa en 3 ocasiones en el libro de Mateo un sígueme. Y vamos a analizar el contexto de estos síguemes. El primero de ellos está en el libro de Mateo 8:22, cuando el Señor le dice a uno de sus discípulos, vayamos al 21, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este discípulo del Señor le dijo: pues Señor, yo quiero enterrar a mi Padre, permíteme primero. Puede ser de manera literal, que tenía que enterrarlo, o de otra manera: deja que yo entierre a mi papá, o sea, te seguiré hasta después de que mi papá esté muerto. Pero el Señor le dice: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto me enseña a mí que muy probablemente los miembros de esa familia no lo habían recibido como Señor y Salvador, solamente este. Y este era el que lo estaba siguiendo, este era el que estaba siendo su discípulo y anhelaba estar con su familia, pero el Señor lo desafió a algo aún mucho más. Y lo desafió a seguirlo y que su familia se encargara de él. Suena un poco tosco, un poco rudo, pero resulta ser que el Señor sí tiene un plan perfecto para esto. Y es que cuando una persona, un miembro de la familia, toma la decisión de seguir al Señor y entra en la barca con el Señor y lo sigue, muchas cosas pueden pasar. Dice aquí el versículo 23, continuando con la lectura: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Yo doy por un hecho que este discípulo lo siguió también. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces nosotros observamos aquí que definitivamente el Señor, en medio de todo este contexto, de esta literalidad y alegoría, nosotros podemos observar que el Señor, al invitar a este muchacho a entrar a su barca, muy probablemente esa barca se estaba hundiendo. Muy probablemente este muchacho estaba muy acongojado por las situaciones que se le pudieron venir. El mar se le puso fuerte. Hubieron problemas seguramente en ese hogar, en esa casa, porque este chico tomó la decisión de seguirlo. Y ciertamente el Señor le dijo: no tienes fe, cree, yo estoy aquí. Aunque el Señor parecía dormido en ese momento, nosotros podemos ver que el Señor se despertó y reprendió a los vientos y se hizo una grande bonanza. Y es que cuando las personas deciden seguir al Señor, muchas cosas acontecen a su alrededor. La familia se les puede levantar fuertemente, pero ahí está el Señor Jesucristo, provocando que los vientos que son contrarios sean completamente silenciados y una gran bonanza se dé alrededor de esa familia. Al principio todo es difícil, pero después el plan y el propósito de Dios es que todos lo sigan a Él, y lo van a hacer porque Dios es así, porque el Señor Jesucristo quiere darnos a todos nosotros una vida con sentido y felicidad. El otro aspecto que nosotros vemos de este sígueme tiene que ver con el llamamiento de Mateo. ¿De cuál Mateo? Del mismo que escribió el Evangelio.
Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces vemos que Mateo estaba en su trabajo, sentado en la cuestión de los tributos públicos, y el Señor le dijo: llámame. No sabemos si este trabajo era bueno, entre comillas, ¿verdad? Pero lo que sí se sabe un poquito a través de la historia es que Mateo, pues para poder tomar los tributos, tenía que forzar la situación y no era muy bien querido. Y nosotros observamos cómo Mateo decidió seguirle e invitó a todos a su alrededor. Y este es el segundo aspecto, el aspecto del trabajador. El primero tiene que ver con la familia, y ahora con aquel que trabaja y que es llamado por el Señor a seguirlo, y que cuando empieza a seguirlo en su trabajo, aunque se levanten fariseos, porque dice que muchos publicanos, los fariseos estaban ahí diciéndole: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Porque había muchos publicanos y pecadores alrededor, y nosotros vemos que los fariseos lo juzgaban. Y eso pasa en el trabajo. Cuando una persona está en un puesto de trabajo, en cualquier punto del trabajo, se convierte al Señor, todos empiezan a decir: ¿y qué le pasó? Todos empiezan a observar. Pero más tarde que temprano van a llegar donde Él. ¿Por qué? Porque al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y en el trabajo hay mucha gente que está en profunda necesidad. Este es el segundo aspecto. Primero familia, segundo trabajo. Y el tercer momento en el que el Señor Jesucristo dice: sígueme, está en Mateo capítulo 19, y del versículo del 16 en adelante, cuando se acerca aquel muchacho, ¿verdad?, que le pregunta al Señor: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dice: bueno, guarda los mandamientos. Y hubo un diálogo con este chico. Y el chico le dijo: es que yo todo eso lo cumplo. Y entonces el Señor le dijo, en el versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Este es el tercer aspecto. Lo podemos ver desde dos puntos. Pongámoslo desde el lado de las riquezas literales, pero también pongámoslo desde el lado de las riquezas alegóricas. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que tienen sueños, que tienen metas, y son su riqueza, son su deseo de querer salir adelante. Y de verdad que es más difícil que una persona joven le ponga al Señor todo su futuro en sus manos y seguir Él con sus pensamientos y sus ideas y sus sueños y sus metas y sus anhelos, que entregarle esa riqueza al Señor y decirle: bueno, Señor, te voy a seguir a ver qué es lo que tú me dices, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú vas a abrir en el camino. Y todos pues se quedan perplejos, y de verdad que el Señor da una respuesta contundente, porque dice que para Dios no hay nada imposible. Y es que en el versículo 29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y cuando estos jóvenes, estas personas con sus riquezas toman la decisión de seguir al Señor, todo es posible.
todo es posible. Dios logra que se fusionen aquellos anhelos con sus planes y sus propósitos, y vemos que entonces va a recibir a aquel joven mucho más de lo que él pretendía. Entonces, este es el tercer aspecto: los sueños, los anhelos, el futuro. Desde estos 3 puntos de vista, el Señor nos dice a nosotros: sígueme. Y en Juan capítulo 1, versículo 43, nosotros podemos ver cómo el Señor hace la invitación a Felipe. Le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces Felipe, que lo siguió, se volvió una persona que invitaba a seguir al Señor. Y después de que Natanael se encontró con el Señor, ¿con qué nos encontramos? Con una expresión del Señor Jesucristo que le dice: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto está en el versículo 51. Y entonces nosotros podemos ver, comprender que aquel que decide seguir al Señor verá cielos abiertos, ángeles que suben y descienden. Hoy el Señor te dice: ven y sígueme. Sea tu familia, sea el trabajo, sea tu futuro, tus sueños, tus planes, síguelo y verás cosas maravillosas alrededor tuyo. ¡Feliz día! Que la pasen bien. Chao.